Evangelio de hoy, viernes 19ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de Ezequiel capítulo 16, versículos del 1 al 15, versículos 60 y 63. Tu belleza era completa con las galas con que te atavié y te prostituiste. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo: Así dice el Señor, Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, no te bañaron, ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti haciéndote uno de estos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pasando yo a tu lado, te vi chapoteando en tu propia sangre, y te dije mientras yacías en tu sangre: sigue viviendo y crece como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón, tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor. Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello, te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas guapísima y prosperaste más que una reina. Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza, completa con las galas con que te atavié, oráculo del Señor. ¿Te sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama? Fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza, y haré contigo una alianza eterna, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Salmo responsorial. Lectura sálmica. Isaías capítulo 12, versículos del 2 al 6. Has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación
y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Has cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Has cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sión. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Has cesado tu ira y me has consolado. Versículo antes del Evangelio, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aleluya, acoged la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. He aquí una afirmación categórica de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. El Señor Jesús revalidó la dignidad del matrimonio, proclamó su indisolubilidad y rechazó la teoría del repudio, no importando la tolerancia de Moisés a un pueblo de bajo nivel moral. La voluntad de Dios desde el principio está suficientemente clara.
El amor que se prometen los esposos es un amor para siempre. De otra forma, no sería un verdadero y sincero amor. La volubilidad humana es una amenaza a la permanencia del amor. La intervención de Dios en la unión de los esposos es garantía de la indisolubilidad del sacramento. Esta unión es una obra de la creación y está formalmente determinada en la ley. Es obra de Dios en la que el hombre no puede intervenir. La unidad y la indisolubilidad del matrimonio son dos cualidades establecidas por Dios, que ni la misma Iglesia puede disolver. Piensan algunos que la Iglesia es demasiado terca en defender esas dos cualidades y que si cediera en este punto sería mejor mirada y aún tendría muchos más adeptos. La Iglesia no es terca. La Iglesia es fiel a lo mandado por Dios y la Iglesia no puede menos de ser fiel. Por eso ha defendido siempre, aún en los tiempos de la mayor relajación de costumbres, la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio tiene su cruz. Y por cierto que en ocasiones es cruz muy pesada. Si todo esto se mira con ojos excesivamente carnales, resultará muy pesado. Pero si se mira todo con los ojos del Espíritu y sobre todo si se ve en el matrimonio un sacramento al que Pablo denomina sacramento grande, entonces se descubren en él riquezas espirituales de hondo sentido en orden al reino. Teniendo en cuenta la dureza del corazón de ustedes, los judíos según la ley podían repudiar a su mujer, pero hacía falta un motivo válido. Los rabinos discutían acerca de la gravedad de este motivo. Los fariseos tratan de arrastrar a Jesús a estas discusiones y a su modo de pensar. Decidiéndose Jesús por cualquiera de las opiniones en pugna, se enfrentaba con los que sostuvieran la contraria, pero Jesús los desconcierta exponiendo una vía distinta, que era la de la revelación primitiva. Al recordar la argumentación escriturística, les enseña que si Dios ha unido al hombre y a la mujer hasta el punto de no formar sino una sola carne, no tiene el hombre poder para separarlos. Moisés fue condescendiente con los israelitas, pero si Moisés hizo eso, fue una concesión que Dios autorizó como una dispensa temporal, teniendo en cuenta la dureza del corazón de ustedes ante las condiciones ambientales más o menos primitivas. Pero aquel paréntesis de concesión ya terminó y Jesucristo restituyó al matrimonio su indisolubilidad primitiva. La ley divina original defiende la indisolubilidad del matrimonio y ahora Jesús quiere devolver a la ley divina su primitivo vigor, diciéndoles que la modificación de Moisés carece de todo valor en el reino. Los discípulos de Jesús se dieron cuenta de que la ley que acababa de formular Jesús era mucho más estricta que toda la jurisprudencia judía en este punto. ¿Encuentran duras las palabras de Jesús?
Inficionados por el ambiente de entonces, creen que el matrimonio en esas condiciones sería una carga difícil de llevar. Por eso le replican a Jesús: si es así, no conviene casarse. Jesús no aprueba esa conclusión y de ahí toma pie para alabar la castidad consagrada. Hay quienes se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Jesús invita a la continencia perpetua a los que quieran consagrarse exclusivamente al reino de Dios. Jesús abre un nuevo camino, el celibato. Mejor aún, la consagración virginal. Dice Jesús que es posible que alguien renuncie al matrimonio por el reino de los cielos. Esta afirmación resulta extraordinariamente atrevida en un contexto judío y la expresión final. El que pueda entender que entienda. Demuestra que él tiene conciencia de que hay aquí un desafío, pues les habla de un nuevo estado desconocido y mal juzgado entonces, el estado de virginidad elegido voluntariamente y no sin especial llamado de Dios, y elegido para siempre y por amor a Dios. Este ideal de consagración no es válido para todos, sino para aquellos que han recibido el don divino. No todos pueden comprender este ideal, sino aquellos a los que Dios llama a tal estado, aquellos que tienen la firme voluntad de guardar la perfecta continencia con miras al reino. Vivencia. Tú tienes que saber ya cuál es el estado de vida en el que Dios te ha señalado un puesto para que lo sirvas. Que cada uno siga el camino que Dios le señale, ya sea el camino del matrimonio cristiano o de la soltería en el mundo, ya el de virginidad consagrada en el mundo o en la vida religiosa. Cada uno deberá disponerse para llegar a conocer el plan de Dios sobre él. Para ello no debe fijarse en las espinas que pueda hallar en el camino, pues todas las vocaciones y todos los estados tienen su parte de cruz, que es imprescindible para poder seguir al Maestro en condición de discípulo suyo.